gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Isaac y a Beca. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. My Hero Academia. Gama. Autor. S4 Tus Copyright Novela Web. Capítulo 32. Prácticas de héroes, parte 2. El escondite de la Liga de Villanos en camino, Yokohama, era un retrato perfecto de la decadencia oculta. En el exterior, un edificio antiguo olvidado, un bar abandonado con carteles oxidados y ventanas cubiertas de polvo y grietas. Dentro, el olor a moho y alcohol rancio impregnaba el aire, mezclado con una sensación asfixiante de tensión. La iluminación era tenue. En el salón principal, solo 3 figuras ocupaban el espacio. Shigaraki Tomura estaba sentado cerca del mostrador, su cuerpo inquietantemente relajado. Un abrigo negro cubría la mayor parte de su torso, y la capucha proyectaba sombras profundas sobre su rostro, ocultando su expresión. A su lado, al otro lado del mostrador como una presencia constante y silenciosa, Kurohiri se puso erguido, su niebla morada arremolinándose lentamente. Y al otro lado de la sala, Stein permaneció de pie. El asesino de héroes se pasó lentamente la lengua por los labios, una sonrisa torcida formándose. Así que es verdad, dijo, con la voz cargada de desprecio contenido. Sois vosotros los que habéis atacado a, ¿verdad? Su mirada aguda se posó en Shigaraki. ¿Y ahora quieres que me una a tú, pequeña pandilla? Shigaraki no respondió. El silencio se alargó durante unos segundos incómodos, hasta que Kurohiri ladeó ligeramente la cabeza y habló. Exacto. Ser un villano, la niebla alrededor de su cuello se movió, es algo que se te da muy bien, Stein. Stein entrecerró los ojos, reflexionando. Ya veo, murmuró. Entonces dime, ¿contra qué estás luchando exactamente? Esta vez, Shigaraki se movió. Lentamente, levantó la cabeza, la sombra de la capucha aún ocultando casi todo su rostro. Eventualmente, su voz salió ronca, cargada de odio crudo, mataremos a All Might. Stein permaneció en silencio. Pero eso no es todo, continuó Shigaraki. También quiero destruir todo lo que odio por el camino. Metió la mano en su abrigo y sacó algo del bolsillo. Sin ni siquiera mirar a Stein, tiró el objeto al suelo. La foto se deslizó por el aire y cruzó el suelo sucio, deteniéndose a los pies del asesino de héroes. Era una foto de Ryo del festival deportivo. Stein bajó la mirada y sus ojos se abrieron brevemente al ver que era un niño. Y como este maldito mocoso, por ejemplo, terminó Shigaraki, con la voz cargada de resentimiento. El silencio que siguió fue pesado. Stein apretó los dientes. Su rostro se endureció, su expresión se volvió puro desprecio. Soltó una risa corta y sin humor. ¡Qué broma! Lentamente levantó la mirada hacia Shigaraki. Por un momento, pensé que alguien como él podría haber llamado mi atención. La mano de Stein se apretó con fuerza. Pero tú, su voz se volvió más grave, venenosa, soy exactamente el tipo de persona que más desprecio en esta sociedad. Shigaraki giró ligeramente el rostro, aún oculto por la sombra de la capucha, observando. El sonido metálico resonó por el salón mientras Stein desenvainaba sus espadas. ¿De verdad pensabas que formaría un equipo? Dio un paso adelante, con un niño mimado como tú. La tensión estalló en el aire. Matar sin convicción es vacío y carece de sentido. Los ojos de Stein se clavaron en Shigaraki. Si crees que puedes usarme para hacer algo así, estás muy equivocado. Al instante siguiente, Stein cargó. Pero antes de que Stein pudiera siquiera alcanzar a Shigaraki, algo lo mantuvo en el aire.
Su cuerpo fue de repente envuelto por un campo de fuerza translúcido, palpitando con una energía blanca constante, energía cuántica de punto cero, comprimida y perfectamente controlada. Intentó hablar. Pero no salió nada de su boca. Su cuerpo estaba suspendido, completamente inmovilizado. Solo sus ojos movían, y fue con ellos que vio la fuente a esa extraña energía. La mano derecha de Shigaraki se extendió hacia él. Parte de la manga de su abrigo se había deslizado hacia atrás, revelando un guantelete blanco de tecnología avanzada. Juntas brillantes cruzaban la superficie del dispositivo, y de ella se extendía un haz de luz blanca, conectado directamente al campo de fuerza que envolvía a Stein. Shigaraki finalmente se giró para mirarle. Una risa baja y entrecortada escapó de su garganta. Convicción, repitió, saboreando la palabra. Hablas de ello como si fuera algo grandioso. Inclina ligeramente la cabeza. No tengo nada tan noble como las convicciones que tanto idolatras. La sonrisa tras la mano que cubría su rostro se ensanchó. Pero sí tengo algo que me motiva. Algo que me revuelve. Shigaraki se levantó lentamente de la silla, manteniendo la mano extendida, el campo de fuerza vibrando en respuesta. 2 nombres. Su voz se volvió más pesada. Olmig, dijo, escupiendo el nombre. Y la sociedad que le adora como a un dios. Su otra mano se alzó hacia la capucha. Con un movimiento brusco, lo bajó. Y el rostro sin pelo de Shigaraki finalmente se reveló, sus ojos hundidos y enloquecidos ardiendo con puro odio. Y ese maldito mocoso, su voz vaciló un momento antes de convertirse en un gruñido, ese bastardo que me dio cáncer. Con un movimiento brusco del brazo, estrelló a Stein contra el techo. El impacto hizo que la estructura del edificio crujiera. Antes de que el cuerpo pudiera siquiera empezar a caer, Shigaraki lo envolvió de nuevo en el campo de fuerza y lo lanzó violentamente contra el suelo, luego contra la pared lateral. La madera se astiló y el polvo y escombros se dispersaron por el aire. El campo de fuerza se disipó y Stein cayó pesadamente sobre el suelo de madera, con sangre brotando de su boca y cuero cabelludo. Shigaraki seguía murmurando, su voz consumida por un odio casi febril. Voy a matar a ese hijo de puta. Dijo, rascándose el cuello con los dedos. Voy a torturarle con todo lo que tengo. Por todo el dolor y humillación que me hizo pasar. Stein intentó levantarse, apretando los dientes, obligando a su cuerpo herido a obedecer. El momento en que intentó lanzarse de nuevo, el campo de fuerza lo envolvió una vez más. Su cuerpo estaba suspendido de nuevo, esta vez más cerca del suelo. Shigaraki lo atrajo más cerca, acercando sus rostros a pocos centímetros el uno del otro. Podría matarte ahora mismo, murmuró, con voz peligrosamente calmada. Intentaste atacarme. Rechazó mi oferta. La sonrisa tras la mano en su rostro se ensanchó aún más. Pero no lo haré, y inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una oscura promesa. Porque tengo otros planes para ti. El campo de fuerza se apretó ligeramente. Y de verdad espero, Shigaraki susurró, que te gustan los regalos. Anan mantuvo la vista fija en los paneles de control, los gráficos actualizándose en tiempo real en los monitores frente a ella. Las líneas verdes y amarillas fluctuaban mientras los sensores de la sala antirradiación analizaban cada variación de energía emitida por Yo. Al otro lado del cristal reforzado, el chico volvió a extender la mano. Un rayo verde comprimido salió disparado de su palma y cruzó la sala en línea recta, pasando a centímetros del objetivo esférico montado cerca de la pared blanca antes de disiparse en el aire con un chasquido seco. TCH, gruñó, bajando la mano humeante. He perdido la concentración otra vez, y bajó el brazo y respiró hondo. Disparar ráfagas con este nuevo método es mucho más difícil de lo que pensaba, y la voz de Anan resonó por los altavoces, firme pero calmada. Entonces tendrás que practicar mucho, Ryo. Ajustó uno de los controles y siguió observando. Ya llevaste tu límite en UA para emitir solo rayos gamma, además de reducir drásticamente la ionización aleatoria. Eso por sí solo es algo absurdo para alguien de tu edad. Incluso con el efecto térmico presente, el control que has conseguido es impresionante. Anan levantó la vista, observándole a través del cristal. Sinceramente, todavía me sorprende que hayas conseguido no solo aislar la radiación gamma, hizo una breve pausa, pero elegir conscientemente una de las 4 formas de radiación que tu Kirk puede liberar. Ryo se volvió hacia ella, su reflejo visible en el cristal espejado. Ha sido un montón de trabajo, admitió. Tuve que estudiar un montón de cosas que Nezu recomendó. Física, espectros, absorción, incluso simulaciones teóricas que ni siquiera tienen sentido fuera del papel. Anan sonrió levemente.
Y sin embargo, lo hiciste por tu propio esfuerzo. Su tono se suavizó. Eso es algo que merece la pena celebrar, aunque no lo parezca. Ryo cruzó los brazos, su mirada se volvió un poco distante al recordar la primera vez que disparó ese haz concentrado agua. Todas las alarmas habían sonado. El protocolo de máxima contención de la sala se había activado. Puertas selladas. Barreras levantadas. Profesores en alerta. Durante casi 10 minutos, el entorno permaneció saturado. Hasta que, poco a poco, los niveles empezaron a bajar. No por disipación natural, sino porque Ryo estaba absorbiendo la radiación de vuelta a sí mismo. Su cuerpo no solo emitía energía, la recuperaba, aunque fuera despacio. Ryo bajó la mirada hacia sus propias manos, abriendo y cerrando los dedos lentamente. Me pregunto, murmuró para sí mismo. ¿Llegaré a dominar esto de verdad? ¿Algún día dejaré de ser peligroso? Los recuerdos pasados intentaban colarse de nuevo en su mente. Si antes hubiera tenido ese control, si hubiera sido mejor, más estable. La voz de Anan le sacó de la espiral antes de que pudiera hundirse. Ya es suficiente por hoy. Apagó algunos sistemas, los gráficos empezando a estabilizarse. Lo hiciste genial. Forzar más ahora solo te desgastará mentalmente. Ryo levantó la vista. ¿Ya y? Ya está, confirmó con una sonrisa suave. Ahora te mostraré dónde te alojarás aquí en la agencia. La puerta de la habitación empezó a cerrarse con un sonido pesado y mecánico. Mañana continuamos. Ryo soltó un suspiro lento, asintiendo. Con eso, Anan llevó a Ryo a la sala que sería suya durante las prácticas. El lugar era acogedor y bien amueblado. Una cama cómoda, una tele, un baño privado, todo limpio y ordenado. Si necesitas algo, solo pide a alguien que te lleve a la oficina principal. Allí estaré, dijo Anan antes de salir de la habitación. Ryo se quedó solo en la habitación. Dejó caer la mochila sobre la cama con un suspiro de alivio y se tumbó a su lado, mirando al techo durante unos segundos. Murmuró, luego soltó un silbido bajo. Este sitio tiene un ambiente diferente al de mi piso, y me gusta. Los ojos de Ryo empezaron a cerrarse lentamente por el agotamiento hasta que finalmente cedió y se quedó dormido un instante. Pero su momento se rompe de repente cuando el agudo sonido de una alarma corta el silencio como una cuchilla. Ryo se incorporó de golpe de la cama, con el corazón acelerado antes de entender lo que estaba pasando. ¿Pero qué demonios? Murmuró, aún medio adormilado. Salió apresuradamente de la habitación y se encontró con un pasillo en marcha completa. Los héroes corrían en direcciones opuestas, algunos ya vestidos con el equipo completo, otros hablando rápidamente por los comunicadores. La atmósfera tranquila de hace minutos había sido reemplazada por pura urgencia. Ryo agarró el brazo de un héroe que pasaba. Oye, ¿qué pasa? El hombre se giró, listo para apartarse, pero al reconocer el uniforme de la UA, su expresión se suavizó ligeramente. Alarma de incidente. Un edificio se derrumbó a unas pocas manzanas de aquí, explicó rápidamente. Suena así cada vez que nos envían a un desastre activo. Ryo empezó a caminar a su lado mientras el héroe seguía avanzando. ¿Un colapso y? Sí, confirmó el héroe. Estamos en la tercera planta. Te llevaré al centro de operaciones. Ver esto de cerca también forma parte de las prácticas, ¿verdad? Gracias, dijo Ryo, sinceramente. Entraron en el ascensor, que descendió a una velocidad constante. El silencio interior era pesado, roto solo por el lejano sonido de la alarma y las vibraciones mecánicas del ascensor. En cuanto se abrieron las puertas, el héroe le condujo a una habitación, empujando las dobles puertas metálicas para revelar la escena. La sala del centro de operaciones bullía de actividad. Docenas de héroes ocupaban puestos de trabajo, pantallas llenas de mapas, lecturas estructurales, sistemas de tráfico y cámaras de cámara. Las voces se solapaban con solicitudes de datos, confirmaciones y actualizaciones. Al fondo de la sala, una pantalla gigante mostraba imágenes del lugar del incidente. Un edificio parcialmente derrumbado, polvo en el aire, equipos de rescate ya acordonando la zona. Y al frente de todo, cerca de la pantalla, estaba Anan. Ahora, con el casco puesto, su postura era completamente diferente a la de antes. Firme. Centrada. Autorizado. Necesito confirmación visual de la estructura secundaria. Ordenó. Equipo 1, ¿cuál es el estado de las columnas de apoyo? Equipo 2, actualízame sobre el estado de los rescatados actuales. Ryo se detuvo un momento, genuinamente sorprendido. Este no era el tranquilo y amable Anan que le había guiado por el edificio horas antes.
Era una heroína profesional en la cima de su papel. 13, llamó el héroe que acompañaba a Ryo. Se giró de inmediato. Al reconocer a Ryo, sus ojos se abrieron ligeramente detrás de su visor. Oh. Takeda. Dijo. Acércate. Ella asintió brevemente en señal de agradecimiento al héroe que lo había traído antes de volver su atención a Ryo momentáneamente. Espero que la alarma no te haya asustado. Casi me arrancó el alma del cuerpo. Se le escapó una risa corta antes de volver a mirar la pantalla. Jeje, perdón, observó las imágenes unos segundos más y luego preguntó, casi con naturalidad. ¿Qué opinas? Ryo analizó el caos coordinado a su alrededor, las imágenes fluyendo en la pantalla, los equipos moviéndose con precisión. Es bastante conveniente, hizo una pausa. Y genial. La sonrisa de Anan era visible incluso detrás del casco. Pero antes de que pudiera decir algo más, una de las heroínas de una estación cercana levantó la cabeza de repente. Jefe. Llamó, con la mirada fija en la pantalla frente a ella. Acabamos de recibir otra llamada. Es un incendio a gran escala en un hotel a 5 manzanas del derrumbe. Anan se giró inmediatamente. Vale, el equipo principal se encargará de eso. Luego, se volvió hacia Ryo. Takeda. Me alegro de que de alguna manera encuentres todo esto genial, dijo, posando sus manos enguantadas sobre los hombros del joven. Pero ahora voy a necesitar que te pongas el traje de héroe. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par. ¿Ahora y? Anan volvió a mirar la pantalla, con voz firme. Sí, confirmó. Porque es hora de salvar a la gente. En las plantas superiores del hotel, el humo ya había invadido casi todo. Uno de los hombres del grupo de supervivientes de los pisos superiores forzó la puerta cortafuegos y bajó unos escalones de la escalera de emergencia a lo justo para asomarse. El calor le golpeó como un puñetazo. Las llamas trepaban por las barandillas, lamían las paredes, transformando la escalera en un túnel de fuego. No sirve. Gritó, retrocediendo rápidamente. Las escaleras están completamente en llamas. Un murmullo de pánico se extendió de inmediato. Alguien empezó a llorar, otro golpeó la pared con frustración. Entonces, sin previo aviso, una explosión amortiguada resonó desde los pisos inferiores. El impacto sacudió el edificio. Las llamas que habían estado contenidas más abajo subieron violentamente por la escalera, engulliendo el espacio donde habían estado segundos antes. El grupo se vio obligado a retirarse al pasillo, tosiendo, tropezando unos con otros mientras el fuego avanzaba. Más abajo, en una de las habitaciones llenas de humo, una pareja sostenía a su pequeño hijo entre ellos. El chico lloró en silencio, con los ojos ardiendo y la respiración entrecortada. Papá, tosió, con la voz temblorosa. Los héroes, vendrán, ¿verdad? El padre apretó al niño contra su pecho, luchando por mantener la voz firme. Lo harán, dijo, aunque sus propios ojos ardían. Siempre lo hacen. Solo, aguanta un poco más, ¿vale? Afuera, las sirenas dominaban la manzana. Los bomberos avanzaban y retrocedían, chorros de agua intentando contener el fuego que insistía en extenderse por las fachadas. Un equipo de rescate salió por la entrada principal, con los uniformes cubiertos de hollín, respirando con dificultad. No podemos subir más alto. Gritó uno de ellos. Todas las rutas verticales están comprometidas. Las llamas se lo han llevado todo. Tenemos que esperar a los héroes. Reforzó otro, exhausto. Esto está fuera de nuestro alcance. Dentro del edificio, la desesperación crecía. El humo hacía que el aire fuera casi sólido. La pareja abrazó a su hijo con más fuerza, sintiendo cómo se acercaba el calor, la habitación se volvía más oscura, más asfixiante. Entonces, todo cambió. De repente, el aire dejó de quemar sus pulmones. El calor desapareció como si nunca hubiera existido. La pareja abrió los ojos lentamente, confundidos, aún esperando ver paredes chamuscadas, pero encontraron el cielo abierto. Estaban en la acera. Tierra fría bajo sus pies. El sonido lejano de las sirenas. ¿Qué? ¿Qué? Murmuró el padre, mirando a su alrededor, tan perdido como los bomberos cercanos, que miraban a la familia con absoluto asombro. Antes de que nadie pudiera decir nada, una mancha verde pasó disparada junto a ellos en un instante. Un anciano apareció junto a la familia en ese mismo instante, desorientado pero ileso. Todos levantaron la vista. Un destello verde subía por el edificio, y abajo, repetidamente. Cada destello atraía a más personas, depositadas precisamente en la acera, lejos del fuego. Cuando rescataron al último civil, el borrón verde frenó y se detuvo frente a ellos.
Humo salió de su cuerpo. Llevaba una chaqueta negra hecha de material sintético reforzado, con líneas verde esmeralda neón que recorrían las mangas y el torso como circuitos en vivo. Pequeñas chispas verdosas chisporroteaban a su alrededor, emanando un aura tenue y pulsante casi eléctrica. El casco era negro, liso, recordando a los astronautas que llevan hoy en día. Los grandes y expresivos ojos blancos reflejaban la luz del fuego detrás de él, tranquilos a pesar del caos. Inclinó ligeramente la cabeza mientras miraba a la familia. ¿Estás bien?, preguntó, con voz firme, filtrada por el casco. El chico le miró con la boca abierta, incluso olvidando toser. El padre solo pudo asentir, aún en shock. El héroe verde volvió a mirar el edificio en llamas, el resplandor alrededor de su cuerpo intensificándose por un momento, antes de desaparecer una vez más en un destello esmeralda. Comentario 26. Votar 2 restantes. Capítulo 33. Prácticas de héroes, parte 3. Ida y Manuel caminaban lado a lado por la acera, el sonido regular de sus pasos resonando entre los edificios. La ciudad parecía viva esa tarde. Coches pasando, el murmullo lejano de la multitud, gente con prisa. Una mujer que sostenía la mano de su hija se detuvo un momento y saludó tímidamente a ambas. Manuel respondió de inmediato, levantando la mano y ofreciendo una sonrisa cálida, casi automática. Y Ida hizo lo mismo, haciendo una ligera reverencia refleja. Normalmente, comentó Manuel, retomando la conversación mientras caminaban, estaríamos en la agencia esperando que llegue una llamada. Pero últimamente, soltó un suspiro corto, Osu está un poco en pánico. ¿Es por la reducción en el número de patrullas?, preguntó Ida, ajustando su postura. Manuel asintió. Exacto. Menos héroes disponibles y más zonas que cubrir. Se rió suavemente, rascándose la nuca. Debo admitir que tener al hermano pequeño de Ingenium patrullando conmigo es un gran impulso. Mientras Manuel se perdía en pensamientos sobre el honor de tener a Ida como becario, algo que sin duda contaría a sus compañeros más tarde, la mente de Ida estaba en otra parte. Sobre el asesino de héroes. La sombra moviéndose entre callejones y calles estrechas, ignorando leyes, héroes y castigos. Ida observó los edificios al otro lado de la calle, los huecos oscuros entre ellos, los callejones donde la luz no llegaba. Su corazón se apretó. Quizá todo esto fue en vano. Quizá perseguirle era inútil, sus puños se apretaron. Aún así, no puedo parar. Después de todo, no puedo perdonar. El pensamiento se rompió, y por un momento, todo pareció ralentizarse. Los sonidos de la ciudad se volvían lejanos, amortiguados, como sumergidos. En medio de la calle, justo delante de sus ojos, había una figura, una silueta envuelta en una chaqueta negra y chisporroteando con electricidad verde, inclinada hacia adelante en postura de corredor, con un casco oscuro reflejando las luces urbanas. Y entonces ¡fum! La figura se lanzó hacia adelante. Un destello esmeralda cortó el aire, dejando tras de sí un rastro luminoso que se disipó casi tan rápido como apareció. La ráfaga de viento golpeó a Ida y Manuel, haciendo que Manuel se cubriera la cara e Ida diera un paso atrás instintivamente. ¡H! Exclamó Manuel. ¿Qué ha sido eso hace un momento? El aire se estabilizó en segundos, como si nada hubiera pasado. El tráfico seguía fluyendo, la gente seguía caminando, pero Ida permaneció inmóvil, con la mirada fija en el lugar donde la figura había desaparecido. Ese sendero verde, Ida. Llamó Manuel, confundido. Ida tragó saliva con sequedad. ¿Takeda-i? Ryo atravesaba la ciudad a gran velocidad, su cuerpo inclinado hacia adelante mientras sus pies apenas rozaban el suelo. Se deslizaba entre coches con precisión, corría por los laterales de edificios bajos y tomaba curvas cerradas como un borrón verdoso. Ya he sacado a la gente del edificio, dijo a través del comunicador integrado en su casco, con voz firme a pesar del ritmo acelerado. Ninguno de ellos está herido, que yo sepa. Al otro lado de la línea, Anan corría junto a su equipo, ya acercándose al edificio ahora solo lleno de humo y llamas persistentes. Buen trabajo, respondió, profesional pero con un claro tono de orgullo. No esperábamos quedarnos atrapados en ese atasco, nos retrasó más de lo previsto. Hizo un gesto rápido a los héroes de rescate mientras continuaba. Sigue dirigiéndote hacia el distrito comercial de Osu. Tenemos un ataque de villanos en curso allí. Ryo tomó un giro brusco, atravesando un callejón estrecho. ¿Estás seguro de que está bien que un alumno se encargue de esto?, preguntó, sinceramente, mientras aceleraba aún más el ritmo. Hubo una breve pausa. Lo soy, respondió Anan sin dudarlo. Porque confío en ti. Ryo sonrió detrás del casco.
Entendido. El panel holográfico en su visor marcaba la ruta, y aceleró, el rastro verde intensificándose mientras atravesaba la ciudad. En el distrito comercial de Osu, el caos ya se había apoderado. Los coches de policía bloquearon parte de la calle, algunos volcaron, otros resultaron dañados. Los agentes se cubrieron detrás de ellos cuando una lluvia de balas impactó en los vehículos. El responsable era un villano con un brazo transformado en una ametralladora, girando y lanzando proyectiles sin parar. ¡Maldita sea!, gritó un agente. No se rinde. Antes de que pudieran reaccionar más, apareció otro villano. Su cabeza parecía la de un grotesco murciélago, sus enormes orejas vibrando mientras respiraba hondo. «Agáchate», gritó alguien. Una explosión sónica estalló en el aire, una onda expansiva que lanzó coches de policía hacia atrás como si fueran juguetes y dispersó a los agentes por el suelo. Intentaron reagruparse, aturdidos, cuando una sombra colosal cayó sobre ellos. Un villano absurdamente alto, con piel rocosa y desigual, apareció ante el grupo. Las balas disparadas hacia él solo rebotaban, chispas saltando con cada impacto. Sonrió, levantando ambas manos. Picada de mosquito. Uno de los agentes siguió disparando, con los dientes apretados. ¿Dónde están los héroes? El villano bajó las manos para aplastarlas hasta que apareció un borrón verde. Ryo apareció como un rayo y golpeó con fuerza al villano rocoso. El impacto hizo que el gigante se estrellara contra un coche aparcado, aplastando su techo antes de que el cuerpo del villano fuera arrojado a una tienda de ropa. El villano yacía inconsciente bajo los escombros. Antes de que nadie pudiera parpadear, Ryo ya estaba delante del villano murciélago. Agarró la cara de la criatura con una mano y la estrelló contra el suelo, agrietando el asfalto y dejándola inconsciente al instante. ¿Qué? El villano de la minigun intentó girar el brazo alrededor. Pero Ryo ya no estaba allí. ¿A quién apuntas?, preguntó una voz detrás de él. Grieta. Un golpe fuerte le golpeó la cabeza y el villano fue estrellado contra el suelo con tanta fuerza que lo agrietó, quedando inconsciente en el acto. El silencio cayó sobre la zona, todo terminó en segundos. Ya me he encargado de los villanos, dijo Ryo a través del comunicador, enderezándose. Ya. Respondió Anjan, genuinamente sorprendido. Sabía que eras rápido, pero, el distrito comercial está bastante lejos de aquí. Y simplemente corre más rápido, respondió simplemente. Al otro lado, Annan suspiró. Los agentes empezaron a levantarse y reagruparse, aún atónitos. Dos de ellos se acercaron al héroe vestido con una chaqueta negra con detalles de neón, una tenue aura verde aún flotando alrededor de su cuerpo. Gracias por la ayuda, dijo uno de ellos. ¿Cómo te llamas, héroe? Ryo guardó silencio unos segundos. Y 14. Del comunicador, una risa ahogada escapó. Ryo ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué pasa? Nada, respondió Anjan, divertido. Solo pensé, era adorable. Un homenaje a mí, ¿no? Después de todo, ¿por qué te llamarías 14? N no tenía mejores ideas. Replicó, claramente nervioso. Pero Annan seguía molestándole. Los otros nombres eran peores. Elegí este porque, Deja de llamarlo mono. ¿Vas a hacer que lo cambie? Los agentes se miraron confundidos, hasta que uno carraspeó. Perdona que interrumpa, pero, ¿podríamos ver tu licencia de héroe? ¿Y licencia? Ryo se quedó paralizado. Ambos asintieron. Muéstrenle su carné de estudiante de la UA, dijo Annan con calma a través del comunicador. Diles que estás en prácticas. Ryo obedeció, mostrando la tarjeta. Tras unos momentos de verificación, los agentes lo dejaron ir sin problema, aunque no ocultaron su sorpresa. Un chaval de 15 años, murmuró uno de ellos. Increíble. Ryo se frotó la parte trasera del casco, avergonzado. Bueno, aquí todo está bien. Gracias por cooperar y por salvarnos, chaval, dijo el agente con una sonrisa, devolviendo la tarjeta a Ryo. Ryo guardó rápidamente la tarjeta en su chaqueta, y antes de que pudiera siquiera alejarse, la voz de Annan resonó de nuevo en su casco. ¿Todo se asentó con los oficiales? Sí, todo bien, respondió. Genial. Tenemos otro ataque de villanos a unas manzanas de tu ubicación. Ryo saludó rápidamente a los agentes y salió disparado, el suelo agrietándose bajo sus pies. Los agentes observaron en silencio. ¿Y acabamos de presenciar el nacimiento de una estrella?, murmuró uno de ellos. El viento rugía alrededor del casco de Ryo mientras su visor proyectaba la ruta que Annan le había enviado.
Una pequeña actualización de última hora, dijo Anan. Han surgido 2 incidentes más al sur de ti, y otro más al este. Ryo frunció el ceño al tomar un giro brusco entre 2 edificios. ¿No es demasiado?, comentó. Resuelvo un problema y aparecen 3 más. Al otro lado de la línea, Anan soltó una risita suave. Te acostumbrarás. A veces es así. Osu tiene pocos héroes por culpa del asesino de héroes, pero en general, esta es la rutina básica de un héroe. Ryo respiró hondo. Entiendo, y colgó la llamada y centró toda su atención en la ciudad que tenía delante. Los edificios, los callejones, las sirenas intermitentes, todo se difuminaba mientras corría. Mientras tanto, sus pensamientos divagaban. Asesino de héroes, ¿qué clase de persona podría ser capaz de infundir miedo en los héroes aquí? En un sencillo diner en la esquina de Musutafu, el sonido ambiental de las freidora y las conversaciones bajas llenaban el espacio. Bob estaba sentado cómodamente, sosteniendo una hamburguesa aún humeante mientras observaba el movimiento fuera por la ventana. Hoy bastante tranquilo, comentó, dando un bocado. Parece que el regreso de Olmigt asustó a todo lo feo de la ciudad. Luego se volvió hacia Dash, curioso. ¿Y? ¿Qué opinas de las prácticas hasta ahora? Dash estaba desplomado sobre la mesa, con la barbilla apoyada en la mano, con una mirada cansada en los ojos mientras picaba distraídamente en sus patatas fritas con un dedo. Aburrido, respondió él con franqueza. Se recostó en el reservado, continuando con un suspiro prolongado. No pasa nada. Solo estos estúpidos pequeños problemas, como ese gato al que tuve que sacar del árbol antes, o la anciana a la que tuve que ayudar a cruzar la calle. Puso los ojos en blanco. En serio, un villano robando un banco, una joyería, incluso agredir a un dentista bastaría. Bob soltó una risa baja. No pienses así, chaval, dijo con calma. Ser héroe no es solo pegar a villanos todo el tiempo. El asistente se acercó y dejó sus pedidos sobre la mesa. Bob le dio las gracias con un asentimiento, cogiendo su segunda hamburguesa mientras continuaba. Ayudar a la gente, incluso con las cosas pequeñas, también forma parte de ello. A veces, es incluso la parte más importante. Dash refunfuñó. Lo sé, dijo, sin estar del todo convencido. Pero hoy es demasiado aburrido. Justo entonces, su móvil vibró en el bolsillo. Dash la sacó casi por reflejo y abrió la pantalla. Era del chat grupal con Ryo y Kirishima. Ryo había enviado una foto de 3 villanos noqueados en el suelo. Osu es intenso. Ya el 5.º grupo de villanos. Los ojos de Dash se abrieron de par en par. Antes de que pudiera reaccionar, apareció otra foto. Era un selfie de Ryo con su traje de héroe, su visor negro reflejando las luces de la ciudad, líneas verdes brillando sobre su chaqueta negra. Toma, para quien quisiera ver mi disfraz. Dash prácticamente enterró la cara en la pantalla. Y maldita sea. Bob observó esto con una ceja levantada. Terminó de masticar su hamburguesa antes de hablar. Oye, guarda ese móvil un rato y come. Volveremos a patrullar más tarde. Dash levantó la vista lentamente, mirando a su padre, luego en la hamburguesa, y de vuelta al teléfono. Frunció el ceño. Y al segundo siguiente, se devoró la hamburguesa de un trago. Hecho, dijo, tragando saliva. He comido. Ahora voy a buscar a unos tipos a los que pegar. Y antes de que Bob pudiera reaccionar, Dash salió disparado del restaurante a gran velocidad, dejando un rastro de viento y la puerta aún colgando. Bob parpadeó, atónito. Se levantó de un salto, metiendo el resto de su hamburguesa en la boca. Vuelve aquí, chaval. Y salió corriendo tras su hijo, masticando torpemente, mientras Musutafu permanecía tranquilo, sin saber que pronto escaparía de la tormenta que se acerca. En el deteriorado edificio Gran Torino, más concretamente en el estrecho callejón entre este y el edificio vecino, Midoriya saltaba de una pared a otra, intentando desesperadamente replicar el movimiento errático y casi antinatural del viejo héroe. Estás demasiado tenso. Gran Torino gritó desde abajo, apoyado en su bastón. Relaja tu cuerpo. No se trata de fuerza bruta, se trata de visión. Necesitas un mapa mental del lugar. Midoriya apretó los dientes, su cuerpo envuelto en una tenue aura verde mientras seguía rebotando entre las paredes como una pelota de goma. Un salto fue demasiado alto, el siguiente demasiado corto, hasta que perdió completamente el ritmo y cayó al suelo con un golpe sordo. One for All se dispersó en chispas verdosas mientras sudaba profusamente, respirando con dificultad. ¿Y yo, cómo estaba? Preguntó, jadeando, levantándose lentamente del suelo. Una vergüenza, respondió Gran Torino sin una pizca de piedad.
Mi gorilla simplemente cayó de espaldas, derrotado. Tus movimientos siguen siendo torpes, continuó el anciano. Puede que uses un 10% para hacer saltos más rápidos y altos, en cuanto a velocidad, casi me estás alcanzando. Pero en técnica, sigues siendo un principiante reptante. Mi gorilla se obligó a levantarse, asintiendo. Y entiende a mitad de movimiento, un dolor agudo le atravesó las piernas. Se dobló inmediatamente, agarrándole los muslos con fuerza. MGH. Esto, debe ser el resultado de usar saltos del 10% aproximadamente, 47 veces seguidas. Duele, pero puedo aguantarlo. Gran Torino esbozó una sonrisa ladeada. Eso no es nada, chaval, dijo con cruel indiferencia. Hoy trabajaré tus piernas hasta que no puedas andar. Mañana, tus brazos. Al día siguiente, tu torso. Y así sucesivamente. La expresión de mi gorilla se marchitó por completo. Y ahora entiendo por qué Olmig te tiene tanto miedo. Y así, pasaron 3 días desde que comenzaron las prácticas. Mi gorilla estaba tendido en el suelo del apartamento, todo su cuerpo dolorido, cubierto de pequeños moratones y microdesgarros musculares. Cada respiración parecía un esfuerzo consciente tras otra sesión de entrenamiento que, en la práctica, había sido una paliza unilateral. Gran Torino miraba desde arriba. Bueno, dijo con naturalidad. Supongo que por fin has empezado a aprender mi estilo de lucha. Mi gorilla gimió suavemente. ¿Empezó y? Aún te queda mucho camino por recorrer, añadió el anciano. Pero eso ya no importa. Pasamos al segundo paso. Mi gorilla luchaba por incorporarse, con la cara pegada al suelo. ¿Ese segundo paso y? Gran Torino sonrió. Las prácticas de verdad, respondió. Enfrentándome a villanos. Mi gorilla parpadeó. ¿Qué? Ve a ponerte el traje de héroe, dijo el anciano, ya saliendo. Has aprendido mucho estos 3 días, pero nada reemplaza la experiencia real. Peligro real. Sangre y sudor de verdad. Mi gorilla se levantó despacio, aún tambaleándose. Y no sé si estoy preparado para eso. El Gran Torino ni siquiera se dio la vuelta. Te has enfrentado a villanos antes, ¿verdad? Dijo. Los que vamos a por ahora ni siquiera se acercan al infierno por el que tú debiste pasar en el USG. Mi gorilla se quedó quieto, observando cómo el anciano se retiraba. Su mirada cayó sobre su propio puño cerrado. Los recuerdos de USG volvieron de golpe. El caos, el miedo, el centinela, y por último, Ryo. Cómo se había lanzado al peligro sin dudar, incluso ante algo claramente aterrador y peligroso. Cuánto había esforzado, incluso cuando todo parecía imposible. Mi gorilla apretó el puño con más fuerza. Y así es, murmuró para sí mismo. Dio un paso adelante. No puedo quedarme atrás, dijo en voz baja pero firme. Quiero ser capaz de seguir el ritmo de Takeda. En un callejón oscuro y olvidado, el aire se retorcía en un humo vivo. Se abrió un portal negro, girando en espirales de niebla espesa, y Stein fue escupido sin ceremonia. Su cuerpo golpeó violentamente el suelo mojado, rodando entre charcos sucios hasta detenerse contra una pared de ladrillo. Antes de que pudiera siquiera levantarse, la silueta de Shigaraki apareció dentro del portal. Espero que hayas disfrutado el viaje de vuelta a casa. Shigaraki hizo un gesto perezoso, casi burlón con la mano. Y espero que te guste tu regalo. El portal se cerró con un sonido amortiguado, dejando a Stein solo en el callejón, respirando con dificultad. Al instante siguiente, la niebla se abrió de nuevo, esta vez en lo alto de un edificio alto, justo encima de un enorme depósito de agua. Shigaraki salió del portal y dio unos pasos hacia adelante, observando cómo Osu se extendía bajo él bajo la luz naranja del crepúsculo. Así que esto es Osu, murmuró. Más animada de lo que esperaba para una ciudad atormentada por el temible asesino de héroes. Soltó una risa corta y seca. Parece que no lo está haciendo tan bien como le gusta aparentar. La niebla detrás de él se condensó de nuevo, formando a Kurohiri. Antes de que pudiera decir nada, Shigaraki continuó, la irritación filtrándose mientras se rascaba el cuello con brusquedad. La sociedad que quiere cambiar con su convicción, gruñó. Se está adaptando a sus acciones. Se moldeaba a sí misma. Creando aún más héroes solo para detenerle. Una risa torcida escapó de su garganta. ¿Asesino de héroes? Dijo con desprecio. Más bien un creador de héroes. Se volvió a poner la capucha sobre la cabeza calva, con la mirada llena de odio frío. Todo esto me cabrea. Añadió. Pero ahora tengo cosas más importantes que hacer. Shigaraki hizo un breve gesto con la mano. Traed los Nomus, Kurohiri.
Kurohiri inclinó ligeramente la cabeza antes de dispersarse en un portal mucho más grande que los anteriores. De su interior, uno a uno, emergieron 8 gnomos ordinarios, sus cuerpos deformes y músculos retorcidos tomando posición en el tejado bajo el embalse. Finalmente, 2 últimos pasos resonaron. Los Giants. A la derecha de Shigaraki estaba Robot, un gnomo de alto nivel con grandes partes robóticas implantadas en su cuerpo. A diferencia de los demás, su cerebro no estaba expuesto. Toda su cabeza estaba envuelta en un casco metálico liso, con líneas frías y artificiales que ocultaban cualquier rastro humano. A la izquierda estaba Mujer. Una gnomo de alto nivel, vestida con algo que se parecía a una camisa de fuerza reforzada. Su cuerpo era curvilíneo, con pechos prominentes y una presencia inquietante. Como los otros gnomus, el cerebro permanecía expuesto sobre su cabeza. El cuero cabelludo había sido arrancado allí, pero el resto de su largo cabello permanecía en la parte trasera, caótico, ondulado, parecido a llamas irregulares. También tiene una estructura en forma de aleta hecha de piel desollada en los laterales de la parte superior de la cabeza, y estructuras similares en la parte posterior de ambos codos. Shigaraki observaba a los gnomos corrientes abajo. «Vete», ordenó. «Difunde el caos en la ciudad». Los 8 gnomos se movieron inmediatamente, saltando del edificio y dispersándose por la ciudad, dejando estelas de destrucción inminente. Entonces Shigaraki dirigió su atención a los 2 Giants a su lado. «Vosotros 2», dijo, con la voz cargada de odio. «Encuentra y captura a Rito Takeda». Robot asintió levemente. «Entendido». La mujer emitió un sonido bajo y gutural. «Esto va a ser divertido». Al instante siguiente, ambos se lanzaron hacia adelante, desapareciendo en la expansión urbana de Osu. Mientras tanto, Stein finalmente logró levantarse en el callejón donde lo habían lanzado, su cuerpo protestando con cada movimiento. Sus pies resbalaron ligeramente sobre el suelo mojado antes de estabilizarse contra la pared, respirando con dificultad e irregularidad. «Maldito mocoso», gruñó entre dientes, su voz llena de puro odio. Se llevó la mano derecha a la cara, sus dedos palpando cuidadosamente la zona cubierta por vendajes empapados en sangre. Un temblor recorrió su brazo al sentir la textura áspera de la tela pegada a su piel, aún caliente, aún palpitando de dolor. Su ojo derecho, ahora oculto, parecía arder incluso sin vista, un recordatorio constante de la humillación que había sufrido en aquel extraño laboratorio. Stein apretó los dientes, su ojo izquierdo ardiendo con una furia casi fanática. Un gruñido escapó de su garganta antes de golpear con fuerza la pared a su lado, el impacto resonando por el estrecho callejón. El dolor en sus nudillos era irrelevante comparado con lo que hervía dentro de él. «Se atrevió a profanarme», murmuró, con voz baja y venenosa. «Te atreviste a manchar mi ideal». Su puño permanecía apoyado contra la pared, su cuerpo temblando no por debilidad, sino por contención. Poco a poco, Stein se enderezó, su mirada dura fija en el vacío que tenía delante. «Voy a matar a ese mocoso por lo que me hizo». Comentario 21. Votar 2 restantes. Capítulo 34. Prácticas de héroes, parte 4. Osu por la noche tenía su propio resplandor más cálido, más animado. Entre calles iluminadas por neones y el murmullo constante de voces, uno de los restaurantes yakiniku más famosos de la ciudad estaba en pleno apogeo. El aroma de la carne a la parrilla llenaba el aire, mezclado con risas, tintinear de vasos y el constante chisporroteo de las parrillas integradas en las mesas. El lugar era animado, casi festivo. Un refugio perfecto para relajarse tras largas jornadas. En una de las salas VIP, aislada por tabiques de madera y puertas correderas, Violet estaba sentada a la mesa con una sonrisa genuinamente feliz en el rostro. Llevó un trozo de ternera recién hecho a la parrilla a la boca, cerrando los ojos un momento mientras masticaba. «Esto es ridículamente bueno», dijo emocionada, incluso antes de tragar saliva. Sin perder un segundo, cogió otro trozo, esta vez de cerdo, y sus ojos brillaron aún más. Tony se rió, observándola desde el otro lado de la mesa. «Me alegro de que lo estés disfrutando». Cruzó los brazos, relajado. «Este es uno de mis lugares favoritos aquí en Osu. Vengo aquí siempre que puedo». Si las cosas siguen así, Violet habló con la boca llena, completamente descarada, puede que yo también acabe enamorándome de este restaurante. Miró a su alrededor, absorbiendo el ambiente más tranquilo de la sala privada. Es pacífico, tan diferente de en casa, del trabajo de héroe. Dio otro bocado. Y esta carne, en serio, parece obra de Dios. Tony soltó una risa incómoda, apartando la mirada un segundo.
Esto ya es la quinta ronda, si Violet sigue comiendo así, acabaré saliendo de aquí completamente arruinado. Carraspeó, cambiando de tema antes de que Violet pudiera pedir otra ración. Ah, hablando de este lugar, dijo con naturalidad, ¿has oído hablar del nuevo héroe por los rumores? El que llaman 14. Violet ladeó la cabeza, confundida, mientras masticaba. ¿Eh? Negó con la cabeza. Casi nunca veo las noticias desde aquí. De todas formas, todo está en japonés. Tony sintió casi al instante la incomodidad de su propia pregunta. Ah, claro, murmuró, aclarándose la garganta. Pero, en los últimos 3 días, Osu prácticamente ha pasado por una limpieza enorme. La tasa de criminalidad, que era bastante alta, bajó drásticamente por su culpa. Violet alzó una ceja, sorprendida. Tragó la carne antes de hablar. Así que este 14 debe de ser bastante fuerte, y competente. Por un breve momento, se sorprendió preguntándose cómo estaría ese héroe en ese momento, después de días enteros luchando sin parar contra villanos. Poco sabía que la llamada 14 estaba en la sala VIP justo al lado de la suya, en una sala muy, atmósfera diferente. Anan Kurose estaba sentado en Seiza, perfectamente a gusto, asando la carne con precisión y paciencia. Sin casco, su corto cabello azul marino enmarcaba su rostro sereno, el cabello rubio en espiral destacando bajo la cálida luz de la habitación. Saboreaba cada segundo. Ryo, en cambio, intentaba sobrevivir. Sus palillos temblaban visiblemente entre sus dedos enguantados. El cuerpo de Ryo estaba al límite. Tras 3 días seguidos de trabajo casi ininterrumpido enfrentándose a villanos, salvando civiles, ayudando en evacuaciones, había mantenido activa la transición de inercia durante una media absurda de 8 horas en esos 3 días. Muy por encima de su límite habitual de aproximadamente 1 hora. Incluso con pausas rápidas, la tensión se acumulaba como una deuda imposible de ignorar. Le dolían los músculos, los nervios le gritaban y pequeños calambres le recorrían brazos y piernas sin previo aviso. Intentó coger un trozo de carne, pero se le resbaló de los palillos. Plop. Cayendo hacia atrás sobre la parrilla. Y miró la carne antes de soltar un profundo suspiro. Así no podré comer nada, y todo su cuerpo gritaba pidiendo ayuda. Sus músculos suplicaban ceder, que simplemente se desplomara sobre el tatami bajo sus rodillas y durmiera allí mismo. Entonces, un trozo de carne entró en su campo de visión. Ryo levantó la vista. Anan extendía los palillos en la mano enguantada hacia él, sosteniendo entre ellos un trozo perfectamente asado. Por cómo tiemblas, pareces un cachorro callejero en la calle, comentó, con un tono calmado pero lleno de cariño. No vas a conseguir comer en este estado, así que déjame que te dé de comer. No necesito, respondió Ryo, claramente nerviosa. Puedo comer solo, y intentó demostrar su punto, alcanzando otro trozo de carne en la parrilla. Un punzante atravesó su brazo. ¡Ay! Anan le miró con una expresión que claramente decía te lo dije. Sin decir palabra, acercó aún más los palillos con la carne, manteniendo la oferta firme. Ryo miró la carne. Luego en Anan. Ella llevaba una pequeña sonrisa juguetona en el rostro y asintió sutilmente, animándole. Ryo miró la carne, luego en Anan. Su expresión era juguetona, pero su mirada era cariñosa, casi protectora. Ella asintió levemente, animándole a seguir adelante. Soltó otro suspiro, derrotado. Avergonzado, abrió la boca y mordió el trozo de carne directamente de los palillos de ella, girando inmediatamente la cara hacia un lado, con toda la cara ardiendo de vergüenza y humillación. Solo esta vez, murmuró. Solo una vez. Anan se rió suavemente. Tsundere. Lo estoy, no te atsunderé. Respondió Ryo al instante, con la cara aún más roja, provocando otra risa genuina en la heroína. Anan ladeó ligeramente la cabeza, observando el rostro aún sonrojado de Ryo. Sabes, de hecho, estás bastante mono cuando estás tan nerviosa así, comentó, con una sonrisa traviesa en la cara. Los ojos de Ryo se abrieron un poco. Mono. Replicó de inmediato. Alguien como yo está lejos de ser mono. Anan no pudo evitar reírse. Vale, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Pero en serio, has cambiado mucho. Ryo parpadeó, confundida, mientras continuaba. La primera vez que nos conocimos, tenías esa mirada vacía en los ojos, distante. Evitabas hablar, evitabas el contacto, como si siempre estuvieras lista para cerrarte de nuevo en cualquier momento. Ella le miró con genuina atención. Ahora es diferente. Hablas más, respondes, te esfuerzas a interactuar. Tú estás más presente.
Es como si el mundo a tu alrededor hubiera ganado más vida. Ryo sintió una extraña opresión en el pecho. Pero esa mirada distante sigue ahí, ¿sabes? ¿Puedes dejar de meterte conmigo? Preguntó Ryo, con una vena que se movía ligeramente en su frente. Ella simplemente sonrió, claramente satisfecha con la reacción. Ryo apartó la mirada, su voz más baja al hablar. Es solo que, hice lo que me dijiste aquella vez, en el hospital. Sus dedos se apretaron ligeramente en la rodilla. Seguí mi instinto. Y eso me trajo aquí. Anan le observó en silencio durante un momento. Entonces sonrió. Si es así, entonces estoy orgulloso de ti. Su sonrisa era suave, sincera, sin rastro de ironía. Ryo sintió que algo extraño se extendía por su pecho, una calidez que no sabía nombrar. Antes de que pudiera responder, un fuerte olor llamó la atención de Anan. Ah. Rápidamente se giró hacia la parrilla. Oh, no. La carne. Con movimientos algo nerviosos, empezó a quitar las piezas que estaban sobrehechas, murmurando para sí misma mientras intentaba salvar lo que podía. Me distraigo 2 minutos y ya está, murmuró, claramente frustrada. Ryo observaba la escena en silencio. Anan allí, intentando en vano salvar trozos de carne carbonizada, quejándose en voz baja, pero sin perder la compostura, esa imagen hizo que algo se le apretara dentro. ¿Por qué? Y bajó la mirada hacia la parrilla. ¿Por qué me recuerda tanto, de mi madre? Ryo no estaba del todo seguro de lo que sentía. Pero Anan le aportaba casi la misma calma que sentía de niño, junto a su madre. No era solo su presencia, sus gestos, su tono de voz, la forma en que actuaba sin darse cuenta. Todo era tan parecido. Observó cómo Anan colocaba nuevos trozos de carne en la parrilla, concentrado, soplando suavemente el vapor que subía. Sintiendo su mirada, giró el rostro y le ofreció una sonrisa suave de esas sencillas y sinceras. En ese instante, las imágenes se solaparon. La sonrisa de Anan era igual que la de su madre. El mundo pareció fallar por un segundo. Y mamá. Se le escapó de los labios, en voz baja, casi inaudible. Anan parpadeó, confundido. ¿Qué has dicho, Ryo? Pero antes de que pudiera obtener respuesta, la pared detrás de Anan explotó. El sonido fue agudo y ensordecedor. El hormigón y la madera se rompieron, volando por el aire como si el tiempo se hubiera ralentizado. De los escombros, emergió una silueta grotesca. Un gnomo, con brazos largos y delgados y 4 ojos, lanzándose hacia adelante con un rugido primitivo. Ryo lo veía todo en cámara lenta. Los escombros girando en el aire. La sonrisa suave aún en el rostro de Anan, que ni siquiera se había dado cuenta del peligro. La imagen de su madre cruzó su mente como un rayo. El impacto llegó antes que el sonido. El puño de Ryo se clavó en el abdomen de la criatura con una fuerza brutal. Ni se te ocurra tocarla. El impacto deformó el torso del gnomo, lanzándolo como un proyectil de vuelta por el agujero del que había salido, desapareciendo en el cielo nocturno. El silencio duró un momento antes de que el tiempo volviera a la normalidad. ¿Qué? Anan se giró, atónita, mirando el agujero detrás de ella, luego a Ryo. Lo que acaba de pasar y... Nos atacaron, respondió, ya en movimiento. Se agachó, recogió el casco que había dejado en el tatami y se lo colocó en la cabeza con un clic firme. Se acercó al agujero en la pared, mirando la ciudad. Osu empezaba a arder. Se elevó humo en varios puntos. Las sirenas resonaban. Explosiones lejanas desgarraron el cielo vespertino. Ryo, espera. La voz de Anan vino desde detrás de él. No respondió. Con un salto, Ryo se lanzó desde la primera planta, aterrizando en un tejado cercano y saliendo a toda prisa, saltando de edificio en edificio hacia el caos que se extendía por la ciudad. Anan se quedó inmóvil medio segundo, simplemente mirando el agujero en la pared. Luego, cogió rápidamente su casco, se lo colocó en el traje y activó el comunicador. Central, aquí 13. Responder. Estático. La puerta de la sala VIP se abrió de golpe, Tony y Violet entraron corriendo. 13. Tony reconoció inmediatamente a la heroína. Violet ya estaba a su lado, la mano tocando suavemente su brazo. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Anan con firmeza, aunque sus ojos detrás del casco estaban inquietos. Algo va muy mal y el comunicador volvió a chisporrotear. Jefe. La voz del operador temblaba, mezclada con gritos y ruidos de impacto de fondo. La agencia está bajo ataque. Criaturas extrañas, enormes. Estamos intentando defendernos, pero se oyó una explosión amortiguada antes de que se cortara la señal. Hola. Central.
Anan insistió. Silencio. 13 se quedó congelada. Ella, Violet y Tommy se acercaron a la abertura destruida, mirando la ciudad. Los incendios se propagan. Explosiones salpicaron el horizonte. Las sombras se movían entre los edificios. Osu se estaba sumiendo en el caos. ¿Qué? Murmuró Violet, con un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué está pasando? ¿Y? El tren bala cortaba la noche como una hoja de acero, sus vías vibrando mientras atravesaba Osu hacia Shinjuku. Las luces de la ciudad se difuminaban más allá de las ventanas, un contraste inquietante con el interior silencioso del carruaje. ¿Estás seguro de que está bien que hagamos esto por la noche?, preguntó Midoriya, moviéndose en su asiento. Gran Torino, asentado a su derecha, soltó una breve risa. El mejor momento, chaval. Por la noche, esos cabrones se sienten más cómodos saliendo de las alcantarillas donde viven. Cruzó los brazos. Nuestras posibilidades de encontrarnos con uno aumentan mucho. Va a ser divertido. Divertido. Midoriya esbozó una sonrisa incómoda. No estoy seguro de que usaría esa palabra, pero, si tú lo dices, y sacó el móvil del bolsillo, el pulgar deslizándose nervioso por la pantalla. Abrió la conversación con Ida. El mensaje estaba marcado como leído, pero no hubo respuesta. El pecho de Midoriya se apretó por un momento. Quizá esté ocupado y... Intentando apartar ese pensamiento, recordó a Giorgio también estaba en Osu. Quizás sabía algo. Midoriya empezó a teclear apresuradamente. Takeda, ¿puedes comprobar cómo está Ida para Auk? El tren frenó bruscamente y la cara de Midoriya se estrelló con fuerza contra el respaldo del asiento de delante, su teléfono casi resbalando de su mano. Se llevó la palma de la mano a la nariz, sintiendo cómo el dolor le afloraba. ¿Qué ha sido eso? ¿Y? Auge. Una explosión sacudió el carruaje unos asientos más adelante. El metal se desgarró, el cristal se rompió, los pasajeros gritaron cuando algo irrumpió por el lateral del tren y cayó violentamente al suelo. El polvo se asentó lo justo para revelar un Nomu. El monstruo se retorcía en el suelo del carruaje. Había un cráter profundo hundido en su abdomen, la marca clara de un puñetazo brutal. Órganos aplastados, huesos pulverizados, todo empezaba a recomponerse con sonidos húmedos y crujientes mientras su regeneración entraba en marcha. Era el mismo Nomu que Ryo había apartado momentos antes. Los pasajeros estallaron en pánico al segundo siguiente. Un Nomu. Midoriya se incorporó de un salto, con los ojos muy abiertos. Pero ni siquiera tuvo tiempo de actuar. Quédate quieto, chaval. En un abrir y cerrar de ojos, Gran Torino activó sus propulsores de pie, disparándose desde su asiento hasta la pared lateral del tren y usándolo como punto de partida. El carruaje tembló cuando se lanzó directamente contra el Nomu. Vamos a dar un paseo. El impacto fue violento. Ambos atravesaron el agujero en el lateral del tren y desaparecieron en la noche, dirigiéndose hacia las luces caóticas de Osu abajo. Gran Torino. Midoriya corrió hacia la entrada, el viento azotando su cara. Fue entonces cuando realmente vio Osu. La ciudad abajo estaba sumida en el caos, fuegos dispersos ardiendo como heridas abiertas, explosiones resonando entre edificios, sirenas mezcladas con gritos lejanos. Algo enorme estaba ocurriendo allí, algo mucho más grande que un simple ataque de villano aislado. ¿Qué está pasando?, murmuró, sintiendo cómo el estómago se le revolvía. Y entonces el nombre me vino a la mente como una advertencia. Ida. El corazón de Midoriya latía con fuerza. Y no puedo quedarme aquí. Chico. Gritó el conductor detrás de él. Aléjate de ahí. Es peligroso. Midoriya corrió hacia el borde, mirando hacia abajo. Era alto. Demasiado alto. Tragó saliva con sequedad, las piernas le temblaron por un momento. Demasiado tímido. La voz de Gran Torino resonaba en su mente al recordar las palabras. Piensas demasiado. Tienes demasiado miedo. Si no asumes riesgos, nunca llegarás a ninguna parte. Midoriya apretó los ojos y respiró hondo. Y derecha. Subió al saliente de hormigón, sintiendo el viento golpear su uniforme. One for All comenzó a recorrer su cuerpo en un flujo controlado. 6% por todo su cuerpo. 15% concentrado específicamente en sus piernas. Sus músculos vibraban, la energía acumulándose. Chaval, espera. Intentó el revisor alcanzarle, empezando a bajar por el agujero del vagón. Pero ya era demasiado tarde. Midoriya se lanzó. El salto fue explosivo.
El saliente del tren se agrietó bajo sus pies, el hormigón desmoronándose mientras el cuerpo del chico era impulsado hacia afuera. Se giró en el aire en un giro instintivo, el viento rugiendo en sus oídos. No. Gritó el conductor, corriendo hacia el borde, pálido. Mi gorilla cayó en caída libre hasta tocar el lateral de un edificio, absorbiendo el impacto con sus piernas reforzadas y continuó corriendo por la pared, saltando a otro edificio, luego a otro, desapareciendo entre ellos como un borrón verde. ¿Y él? El director se quedó paralizado, mirando al vacío, completamente atónito. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y? Abajo, mi gorilla se lanzó hacia adelante sin dudar, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ida, ya voy. Se dirigía directamente al ojo del huracán. El lateral del edificio estaba destrozado, un enorme agujero que dejaba al descubierto vigas retorcidas, hormigón destrozado y habitaciones interiores expuestos a la noche de Osu. El viento traía polvo, humo y el olor metálico de la sangre mientras los héroes luchaban con todo lo que tenían solo para evitar ser masacrados. ¿Qué demonios son estos tipos? Gritó Rayo Razor, con la voz cargada de desesperación. El cañón de plasma que cubría su brazo rugió, disparando ráfagas concentradas de luz azulada contra un gnomo de aspecto delgado. Sus patas estaban dobladas de forma antinatural y, en lugar de pies, había ruedas simples. La criatura se movía como un borrón. Los disparos rozaban el paso, explotando contra las paredes y el suelo, mientras los gnomos esquivaban con movimientos bruscos e impredecibles. Un héroe centrado en el combate cuerpo a cuerpo intentó interceptarlo, un error fatal. El gnomo respondió con una secuencia brutal de golpes, demasiado rápidas para seguir. Antes de que el héroe pudiera reaccionar, fue agarrado por el uniforme y lanzado como un proyectil, estrellándose violentamente contra Rayo de Navaja en la esquina opuesta de la sala. Al otro lado del campo de batalla, un segundo gnomo avanzaba, hasta que se detuvo. Su cuerpo comenzó a expandirse. Se está inflando otra vez. Gritó alguien. En el segundo siguiente, la criatura se había inflado como un pez globo, su piel estirada al límite, antes de liberar una explosión de espinas en todas direcciones. Los héroes se lanzaron hacia atrás, buscando refugio. Algunos no eran lo suficientemente rápidos. Gritos de dolor resonaban mientras las espinas perforaban brazos, piernas y hombros. Herido por aquí. Gritó una heroína de apoyo, corriendo entre los caídos, con las manos brillando mientras intentaba estabilizarlos con su kit de curación parcial. Y luego estaba el tercero. Un gigante de más de 2 metros de altura, 4 brazos palpitando con músculo denso. Espinas incrustadas en su cuerpo, restos del ataque del pucer gnomo, simplemente se regeneraron y cayeron, inútiles. Avanzaba con pausa, abrumadora. Con un solo movimiento, agarró a un héroe y lo estampó contra la pared, agrietando el hormigón. Con otro brazo, golpeó a un segundo héroe que venía de un lado, lanzándolo lejos. Un tercero casi fue aplastado entre sus manos, escapando por un pelo mientras rodaba por el suelo. No podemos seguir así. Gritó la heroína de apoyo, con la voz temblorosa. No tenemos suficiente poder ofensivo. Y su regeneración es demasiado rápida. Los héroes se retiraron, agrupados, heridos, exhaustos. El peor es definitivamente el que parece un pez globo, murmuró uno de ellos, jadeando. ¿Cómo vamos a salir de esta? Preguntó otro, con la voz cargada de miedo. Un tercero apretó los puños, mirando hacia la entrada destruida del edificio. Lo único que podemos hacer es aguantar, y rezar para que el jefe vuelva con refuerzos. Los 3 gnomos comenzaron a cerrarse juntos. El aire se sentía demasiado pesado para respirar. Hasta que, un destello verde atravesó el espacio como un rayo. En un lapso de tiempo casi inexistente, algo pasó entre los gnomos. Se oyó un sonido seco y grotesco de algo arrancándose. Zarpazo. 3 cabezas cayeron al suelo. Segundos después, los cuerpos se desplomaron. Y detrás de ellos, de pie entre los escombros y el polvo, estaba Rollo. El humo se elevó de su cuerpo, chispas verdosas chisporroteando alrededor de la chaqueta negra con líneas de neón. El casco de astronauta reflejaba la escena inmóvil ante él. ¿Y estáis bien? ¿Llego tarde? Preguntó, con una voz demasiado calmada para lo que acababa de pasar. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Entonces, un héroe empezó a reír una risa nerviosa y aliviada. Otro se desplomó en el suelo, dejando que su cuerpo se relajara por completo. Algunos simplemente se tumbaron, mirando el techo destrozado como si hubieran escapado milagrosamente de la muerte. Es 14, murmuró alguien.
Menos mal que ha venido, dijo otro, sonriendo con los ojos llorosos. Rayo de Rachilla se acercó despacio, mirando primero los cadáveres decapitados y luego al chico frente a él. Sintió un escalofrío profundo recorrerle la espalda. Un chico de 15 años acababa de matar fríamente a 3 monstruos que casi acabaron con toda una agencia. No se sentía bien al ver la escena, pero aún así, tragó saliva con sequedad y extendió la mano. Y gracias, dijo, sinceramente. Si no hubieras aparecido, nosotros Ryo simplemente asintió levemente. Bien, te dejo el resto a ti. Tengo que irme. Sin decirle una palabra más, abandonó el lugar. Corre por las calles de Osu, usando pequeños saltos para ganar impulso hasta concentrar energía en las piernas y lanzarse en un salto colosal, rasgando el aire y alcanzando el cielo sobre la ciudad. Desde allí arriba, ve el caos que se extiende bajo sus pies. ¿Es esto otra cosa de esa llamada Liga de Villanos? Entonces te tengo una voz llegó justo detrás de él. Distorsionado. Burlón. Y demasiado cerca. Ryo giró el cuerpo en el aire por instinto. Una mano con garras agarró su casco y, en el segundo siguiente, un peso absurdo se impuso sobre su cuerpo. El mundo giraba mientras caían a gran velocidad. ¡Buuuuuuuuu! Golpearon el asfalto con tanta violencia que volaron la calle, levantando una densa nube de humo, hormigón y metal retorcido. KH. Ryo tosió, el aire le arrancó de los pulmones. Un crujido recorrió su casco. El visor roto reveló parte de su rostro, la sangre goteando de su cuero cabelludo. Intentó moverse, pero algo pesado golpeó sus caderas y lo dejó inmovilizado contra el suelo. Una figura alta estaba sentada sobre su torso, el peso aplastante de sus anchas caderas presionándolo aún más contra el asfalto agrietado como un tornillo. Cada intento de respirar parecía exigir demasiada fuerza. No, la voz tarareó. No vas a ir a ningún sitio, pequeño. El polvo empieza a sentarse. Y los ojos de Ryo se abren de par en par. Delante de él, inclinándose para mirarle de cerca, estaba mujer. La sonrisa demasiado amplia, los dientes afilados brillando en la penumbra. El cerebro expuesto palpitaba débilmente a la luz de los fuegos circundantes. Ella le sujetó los brazos con su fuerza sobrehumana, inclinándose lo justo para que él pudiera ver su rostro por completo. Quédate quieta, dijo, con un tono casi juguetón. Si te esfuerces demasiado, te harás más daño. Se inclina aún más cerca, observando la sangre, el casco roto, la mirada decidida a pesar del dolor. Ahora, continúa, riendo entre dientes. Sé un buen chico, y ven con mamá. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.